Estamos en cuarto intermedio y ahora vamos a hablar con el doctor Luciano Servi, médico ginecólogo, obstetra. Hola Luciano, ¿cómo andás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy bien, queriendo salir un poco de los parámetros políticos de estas semanas en cuarto intermedio y nos vamos a meter en un tema que obviamente es de tu ámbito de incumbencia, que es maternidad, paternidad y sobre todo cuando llega esa madre o esa pareja por primera vez al consultorio. ¿Cómo son esos primeros encuentros y qué es lo que te dicen, suelen decir sobre sus miedos, sus temores, sobre este proceso tan lindo, pero además con tantas cuestiones detrás? Perfecto. Es una pregunta muy interesante porque lo primero que tenemos que hacer es focalizarnos en que yo atiendo en la medicina privada de Tandil, que es bastante amplia y por suerte la ciudad tiene bastante acceso a la medicina privada y la medicina pública también está muy bien desarrollada en la ciudad. Entonces hace que todos, los del ambiente público y el privado, que también nos juntamos, podamos ver más o menos lo mismo. En realidad, el miedo más importante durante el primer trimestre del embarazo es si este embarazo va a prosperar o no va a prosperar. Los miedos y las inseguridades pasan por si el primer trimestre, que como la gente actualmente a través de las redes, del acceso a la información tan abierta, conoce que el primer trimestre es clave, el principal miedo se centra en eso, ¿no? ¿Podré seguir adelante con mi embarazo? ¿No podré seguir adelante? Ya viene con la información preseteada de decir, bueno, leí que esto iba a pasar. Exactamente. Y el gran desafío para nosotros, en particular, es salir muchas veces de esa información tan técnica que tiene que ver con quién la está interpretando, más allá de ese nivel de información alto que existe, para tratar de entender que siempre el embarazo es un proceso biológico en el cual nosotros somos solamente espectadores y con las herramientas de la medicina podemos hacer algunas cosas que tienen que ver principalmente con la vigilancia. Entonces, a veces nos encontramos con que estamos lejos de la naturaleza, de esa naturaleza biológica por tanta información técnica. La gente cree que también tenemos muchas más herramientas para solucionar las cosas que las que realmente tenemos. Más que expectar, observar, acompañar y muy pocas veces actuar. Entonces ese primer trimestre es lo que psicológicamente en la embarazada se llama fusión. Es donde ella psicológicamente fusiona ese futuro bebé en su cuerpo. Esa es la primera etapa. Entonces, más miedo aún, más temores. Culturalmente, las amistades y la familia contienen, pero también cuentan sus historias personales y que además son únicas en sí mismas, ¿no? Son sui generis. Y también afectan. Y que afectan y distraen a ese propio recorrido que tiene que hacer esta mujer embarazada durante 9 meses. Parece por ahí redundante o perogrullo, pero viene de ser una mujer y esta etapa que se llama embarazo va a ser la bisagra para que además de mujer tenga un rol gigantesco que es el de la maternidad, para siempre, hasta cuando dure ese vínculo. Entonces, estos 9 meses, 7 a 10, 9 meses, ojalá que sean 9 meses, que sea un embarazo de término, es bisagra y para muchos pasa muy rápido y para otros pasa muy lento, es la interpretación y hace que sea tan personal, tan individual y que los sufrimientos y las angustias sean así tan personales. Tenemos que tener en cuenta que después de la fusión psicológica entre esa mamá y ese futuro bebé, viene una etapa de dicotomía, donde empieza a interpretar que su bebé ya le pertenece, pero es un ser que va tomando cierta individualidad. Hasta la última etapa, que es la etapa de separación psicológica antes del nacimiento, que culmina con la separación física
de dos en el momento del nacer. Me imagino que hay que estar preparado para un proceso así. ¿Cómo ha ido cambiando un poco en los últimos años las edades y las personas que llegan por ahí al consultorio? Vos decís de la medicina privada, pero me imagino que también tenés el conocimiento de lo que sucede en Tandil. Sí, por supuesto. Los envases. Los envases. Cariñosamente hablando, estos envases están... La humanidad depende del embarazo. La humanidad, desde el que es humanidad, una persona nació de otra persona, claro, de un sexo femenino con un útero y que dio a luz finalmente de alguna forma con todos sus traumas. Claro. Eso como primera medida. Nuestro ser social, nuestro ser cultural se fue alejando de nuestro ser biológico y las necesidades de este mundo han hecho que se postergue la edad del embarazo. El mundo entero habla de este tema porque con la postergación de la edad del embarazo aparecen situaciones que ponen en riesgo ese embarazo. Claro. Los trabajos científicos de hace 10 o 15 años hablaban, porque es una pregunta frecuente, la edad óptima para embarazarme. Claro. Cuando la mujer empieza a pensar que hay un reloj biológico que la acusa, empieza a tener ese sufrimiento, otro más de tantos, claro, que tantos tiene, ese reloj biológico la corre y la aleja de los beneficios de la biología del embarazo a edades tempranas. Claro. Hace 15 años, 20 años, se hablaba de una edad óptima antes de los 35. Hay trabajos científicos de Europa, alemanes, franceses, que están hablando de los 28 y los 30 y no pasar esa edad. Esto es condenar a la mujer, también es muy fuerte, claro, porque su vida de desarrollo personal, de desarrollo familiar, social, van por otro lado. Por eso digo que el principal sufrimiento es esta dicotomía entre el ser biológico y el ser social, cultural, que en esto último le ofrece otros caminos que no se amigan con la biología de la maternidad, que comienzan antes del momento en que una mujer queda embarazada. Y esas situaciones a veces se arrastran. Por eso decía que los principales miedos tienen que ver con si en el primer trimestre va a prosperar o no va a prosperar. Y fíjate vos que con respecto a esto de lo social y cultural, la imagen corporal toma una dimensión importante cuando en las encuestas, en Sudamérica sobre todo, les preguntan cuáles son sus principales preocupaciones. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo durante el embarazo y posterior al mismo? Y después de los 3 meses, que va a ser el momento donde empieza a cambiar un poco la fisonomía de la persona. Empieza a sentir a su bebé entre las 18 y las 22 semanas. Hasta ese momento era invisible. Claro. Por eso la imaginación y la proyección de ese bebé donde tenía que hacer una función psicológica. Después viene el contacto con su bebé, donde empieza a sentirlo y empieza a relajarse a través de ese movimiento, de esa presencia que le está haciendo constantemente actualizada, porque es el movimiento momento a momento. Entonces empieza a dejar sus preocupaciones con respecto al bebé, más allá de que nunca las abandona, pero empieza a verse ella en este proceso donde se empieza a dicotomizar de la primera etapa de fusión psicológicamente y empieza a pensar en su cuerpo. Es que tiene un nuevo cuerpo. Claro. Tiene un cuerpo que no se puede mover como antes, que le cambió el eje de la gravedad, que camina distinto, que se puede mover distinto y tiene un montón de limitaciones físicas a las cuales tiene que empezar a atender. Y ahí empieza a tomar esa conciencia de cómo será mi cuerpo a partir de ahora y posteriormente. Aunque parezca superficial, es una preocupación bastante frecuente. ¿Y qué hay del acompañamiento que tiene esa mujer, de la familia o de la pareja? Porque cambió también las reglas de la sociedad, no siempre la mujer está acompañada de una persona. Totalmente. En el sentido de lo que sería una pareja, un papá, de lo que conocemos nosotros habitualmente o en lo común,
se ha notado un cambio drástico en la presencia de ese padre y la contención durante el proceso del embarazo. Por supuesto que hay excepciones, claro, pero es la minoría. Y la consulta de si mi maternidad podrá ser sin un papá. Claro. Pero esto es positivo también, ¿no? Es positivo. O sea, que el padre se involucre más que hace unos años. Totalmente. Inclusive hay trabajos en Estados Unidos que, hablando de los cambios psicológicos en el embarazo, hay algo que se llama ambigüedad. Que si bien deseo mi embarazo, tengo algunas contradicciones con respecto al mismo. Y eso la hace sufrir también, porque estamos hablando de lo que ella va a interpretar como hijo. Entonces hay una ruptura. Cuanto más acompañada por su pareja está la paciente, la persona, la embarazada, en este proceso, se notó que en los primeros 2 años de vida, el apego, que es necesario, el apego a la lactancia y a los primeros cuidados indispensables, que a veces son un poco descuidados porque la mujer tiene mucha actividad laboral, mejoraron más del 50%. Y se demostró que era por la presencia y el acompañamiento de ese padre. Lo charlábamos, pero bueno, me gustaría como para también ir cerrando un poco, ¿cuánto influye Tandil como sociedad en este proceso de embarazo? No te digo Rauch, acá con el perdón de nuestra productora Marisol, ni Balcarce, ni nada, Tandil. Yo lo que te puedo decir es una opinión personal, no es una opinión científica. Pero se debe acercar igual. Tandil tiene una población con un alto nivel de acceso a la información por la formación. Claro. Porque es una ciudad que tiene un alto porcentaje de profesionales y de gente que está instruida e informada. Eso hace que nosotros nos veamos constantemente confrontados a lo que vio en Instagram y lo que vivió o lo que leyó en tal o cual página o en tutoriales o en lo que fuera. Entonces, si bien eso se da creo que es universal, Tandil tiene este nivel, este perfil de saber o creer que la teoría podemos cotejarla con lo que me pasa ahora en el embarazo, ¿no? Pero cuanto más expectativa tengo a nivel intelectual, cognitivo, de algo, y menos se contradiga con la realidad, o más se contradiga con la realidad, este proceso se llama sufrimiento. Y volvemos al principio de la charla. Un proceso biológico que dio lugar a la humanidad, que se repite siglo tras siglo de la misma forma, observada por una mejoría de la medicina, contra un gran nivel de instrucción y de información por parte de la protagonista o de los protagonistas, que son esa mamá y ese papá, enfrentados ahora sí a la realidad del embarazo. Choca. Y nosotros lo vemos en la ciudad, lo vemos muchísimo. Qué lindo, ¿no? 9 meses resumidos en pocos minutos, pero me imagino que también debe ser como cotidiano, que cada situación es muy diferente. Es sui generis, es especial, única, es como redundar, pero por eso existe una especialidad médica que se llama obstetricia. Si no, no existiría una especialidad médica, tal vez, que se encarga de esto y de muchos otros aspectos de los que estamos conversando. Muchas gracias, Luciano. Gracias a vos, José. Luciano Servi en Cuarto Intermedio.